¿Qué es la minería? Parece una pregunta sencilla. Yo he hecho esa pregunta en muchos talleres y en trabajos con comunidades, con profesionales, con estudiantes. Créanme que de cada 10 personas, 10 contestan algo diferente. Hay un ejercicio que yo siempre hago con las comunidades que no saben qué es minería y les pregunto a ustedes también. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra minería? Pues la mayoría de la gente normalmente se le vienen palabras como deforestación, contaminación, acabar montañas, impactos. Algunos pocos mencionan progreso, desarrollo, crecimiento. Son muy pocos. La mayoría lo ven desde el lado pesimista. La verdad es que la minería es mucho más cotidiana de lo que todos nos imaginamos. Cuando hablamos de minería, la mayoría de las personas piensan en una máquina gigante, ¿cierto? Una máquina así, como esta, grande. Pero realmente no es así, o a veces la gente se imagina un desierto, pero nadie piensa en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La minería es el inicio de todas las cadenas productivas del mundo. Sin minería no hay transporte, sin minería no hay energía, sin minería no hay salud, sin minería no hay medicina, no hay vivienda. El problema es que en la minería se volvió un tema, llamémoslo, emocional. Y cuando el tema es emocional, pues nos cuesta entenderlo o no queremos entenderlo y empezamos a juzgarlo. Vamos a hacer entonces aquí una explicación sencilla y clara de qué es la minería. La minería entonces es una actividad mediante la cual se extrae minerales y materias primas desde la corteza terrestre para transformarlos en cosas que todos usamos todos los días. Primera pregunta entonces, ¿qué son los minerales? Los minerales no aparecen por arte de magia. Los minerales se forman durante millones de años con procesos naturales, con lava, calor, presión, agua y muchísimos años. Es como una receta de cocina que tardaría millones de años para hornearse. Entonces, vamos al tablero y lo miramos. ¿Cómo se forman los minerales? Primero, pues ocurre con la lava. Todos creo que hemos visto alguna vez alguna imagen de volcanes. Los volcanes, con los años, millones de años, finalmente se van enfriando y en ese enfriamiento se empiezan a formar minerales. La lava está compuesta de muchos elementos, pero dependiendo del calor, la presión, el agua y sobre todo el tiempo, pues se forman diferentes minerales. ¿Cómo se forman estos minerales? Miremoslo desde un video más didáctico. Como lo mencionábamos, primero ocurren los volcanes. Los volcanes arrojan miles y han arrojado durante millones de años miles de toneladas de lava. Esta lava con el tiempo se va enfriando, el volcán va creciendo y conforme el volcán se enfría, pues arroja durante muchos años cenizas que van a conformar suelos. La gente de muchos países volcánicos entienden lo que es el impacto de las cenizas en el suelo y con los años pues van formando montañas. Esto que vemos aquí es la cadena montañosa de Guatemala desde el volcán Pacaya, viendo hacia el volcán de agua, el de fuego y el Acatenango. Entonces imagínense, millones de años formaron esas montañas. Millones de años enfriándose y disponiendo minerales por toda la corteza terrestre en el mundo. Hay unos minerales más recientes, por ejemplo, como el azufre. El azufre se puede extraer de volcanes que todavía están activos y se usa para múltiples propósitos. Conclusión, durante miles de años, la corteza terrestre ha creado minerales para el beneficio de la humanidad y se extraen a través de la minería. ¿Qué tipos de minerales existen? Entonces, existen 3 tipos de minerales. Vamos a la explicación. Los minerales pueden ser
metálicos, no metálicos y energéticos. Los metálicos, como su nombre lo dicen, son los que se conforman de metales, como el cobre, el oro, el hierro, la plata, el platino. Los no metálicos son aquellos que se usan para hacer, por ejemplo, cerámicos o cemento, la caliza, materiales de construcción, arcilla, arena. Los vasos de vidrio son no metálicos. Y tenemos un tercer grupo que son los energéticos. Los energéticos, como el carbón y el uranio, que se usan para generar energía eléctrica. Súper importantes en la actualidad con las discusiones que se tienen sobre el cambio climático. ¿Para qué sirven los minerales? Es finalmente la conexión con la vida diaria. Para hacer los celulares necesitamos más de 40 minerales. Para un carro eléctrico vamos a necesitar más de 6 veces más mineral del que normalmente se requiere para un carro convencional. Para la evolución energética, para la transición, requerimos de los minerales para poder producir esas tecnologías. Un panel eléctrico necesita sílice o silicio. El sílice está en el cuarzo. Creo que muchos conocemos qué es el cuarzo. Es una piedrita muy bonita, transparente. Pero necesitamos de un horno con carbón para poder separar ese sílice y sacar silicio puro. Entonces un panel eléctrico no puede existir sin el carbón. Entonces, si queremos continuar hablando de la evolución energética y la acción climática, tenemos que pensar primero en la minería. ¿Cómo se hace entonces la minería? Hay dos grandes categorías en las que siempre se ha clasificado la minería. Realmente son tres, pero hay dos que son las que habitualmente escuchamos. Minería a cielo abierto, yo prefiero llamarla de superficie. Cielo abierto creo que suena un poco agresivo. Y minería subterránea, que es bajo tierra. Hay una tercera, que es minería aluvial. Esa es la minería que se hace en lechos de río. Se usa mucho para materiales de construcción, arenas y gravas. Y también algunas minas de producción de oro se hacen sobre depósitos aluviales. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en dos, que son las que más temores, miedos o desconocimientos se tienen. La a cielo abierto y la subterránea. Que si hay una más buena que la otra. No, ninguna es buena, ninguna es mala. Simplemente hay una diferencia. La geología nos va a dar la diferencia. La geología, y lo vamos a ver en otro episodio, es la que nos dice dónde está el mineral y cuánta roca hay que remover para ver si es posible o no hacer una mina. Vamos a ver entonces estas dos grandes categorías. Aquí vemos un esquema de una mina en superficie y una mina subterránea. Para que tengamos claro, la minería se divide en varias actividades y vamos a ver que son las mismas independiente del método de minado. El método de minado es la decisión si se hace superficial o subterránea. Incluso dentro de la subterránea hay otras subdivisiones, otros tipos de método dependiendo de la mina subterránea. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver generalidades. ¿Qué ocurre normalmente en una mina en superficie? La mina en superficie se llama así porque las actividades se pueden ver desde la superficie. Por eso se llaman cielo abierto, porque pues no hay nada encima que le impida ver qué está sucediendo. ¿Qué actividades ocurren en una mina? Normalmente siempre hay una perforación donde se ponen explosivos, se hace una voladura, luego de la voladura el material se carga, bien sean palas o camiones de carga o cargadores, en camiones mineros que usan rampas para sacar el mineral a una planta de proceso o a una trituración y venderlo así. Estas minas normalmente tienen permas y tienen bancos, que son como esas escalitas que se observan en las minas. Esos son los bancos y las permas. Que en minería subterránea se llaman distinto. ¿Cómo se llaman en minería subterránea? Empecemos. ¿Por qué subterránea? Porque está bajo tierra. A diferencia de la de superficie, no la podemos ver. Lo único que podemos ver es la entrada. ¿Qué actividades ocurren? Exactamente las mismas que en una mina a superficie. Se requiere una perforación, unas de frente para poder avanzar, digamos que como en los túneles viales, ¿cierto? Avanzar de frente, que es lo que llamamos en minería el desarrollo minero, o digamos que los subniveles por los cuales se mueven. La rampa que usábamos en cielo abierto tiene el mismo significado en subterráneo, ¿cierto? La rampa son las vías de acceso y van bajando de nivel a nivel. Imaginemos un edificio.
Las escaleras internas de los edificios son las rampas. Y cada uno de los pisos del edificio es lo que llamamos subniveles. Y cada apartamento podría ser una galería. Esas son las formas como en subterránea lo hablamos. Entonces, para abrir cada subnivel se necesita un equipo de perforación y de explosivos. Para hacer la explotación, que en este caso son paneles, también se usan perforaciones verticales para poner explosivos y hacer voladuras. Después de la voladura es exactamente el mismo proceso. Hay un camión que carga, lo pone en camiones y los camiones suben por las rampas y lo sacan por la boca mina al procesamiento o a la trituración o a la actividad posterior que se vaya a hacer, que de ahí para allá es igual de cualquier actividad, sea oro, cobre, carbón. Lo que pasa de la mina hacia afuera es la misma actividad en todas las minas, cambia el tamaño. Pero las minas lo que cambia es visualmente cómo se ve el paisaje. Por eso hay gente que le tiene más miedo a un cielo abierto o más prejuicios que en una subterránea. Pero las actividades que están ocurriendo día a día, créanme que son las mismas. ¿Qué es la diferencia? Que en una la vemos, en otros no. Es como cuando generamos basura. Todos generamos desechos. Todos los ponemos en bolsa, reciclamos y lo entregamos. A nadie le gusta tener un relleno sanitario al lado de la casa. Pero aún así seguimos generando desechos. Mientras no lo veamos, lo aceptamos. Algo parecido ocurre con la mina, ¿cierto? En muchas comunidades aceptan la minería siempre y cuando no la vean. Pero la decisión, como lo vamos a ver más adelante en otro episodio, no es ni económica ni política. La decisión de qué tipo de mina conviene más es geológica y técnica. Después lo veremos. Entendido eso, vamos a ver unos ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, una mina con el tajo, sus rampas, una zona de depósito de estériles. Lo vamos a ver en el episodio específico de minería. Es el mineral que no tiene valor. Hay unas arenas que sobran en algunos procesos, en algunas minas, no todas. Normalmente en las metálicas hay que triturar el material. También va a ser episodio específico de este canal. Pero aquí queremos mostrar, digamos, los términos que ya hablamos. Bermas y bancos, aquí los vemos. Aquí se observan actividades de perforación previas a una voladura. Podemos ver las rampas por donde vienen los camiones. Se pueden apreciar también equipos de perforación vertical. No todas las minas a cielo abierto en superficie son así. Las de materiales de construcción normalmente son más pequeñas, como la que vemos en la imagen, donde hay retroexcavadoras, no requiere de explosivos, pero sigue siendo minería de superficie o a cielo abierto. Como donde se saca materiales de construcción, algunas minas de níquel, algunas de tierras raras, que por cierto ni son tierras ni son raras. Podemos dedicar después un capítulo específicamente a eso. Así se ven en todas partes. ¿Qué cambia? La dimensión. Unas son más grandes que otras. Ahora, subterráneas. Las minas subterráneas, como su nombre lo dice, no se ve la explotación, como en esta imagen que estamos analizando, donde yo puedo ver la planta y alguna infraestructura superficial, pero todo ocurre debajo, bajo la tierra. Hay distintos accesos. Hay accesos más pequeños, donde entran pequeños trenes, otros donde simplemente entran vagones o personas caminando. Este que ven acá es un mecanismo de estabilización del túnel. Ese es en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Si alguien viene a Colombia y va cerca a Bogotá, les recomiendo ese sitio, es precioso. Hay otras que son mucho más grandes, donde hay secciones de 5 por 5, donde aquí la estabilización ya no es o en maderos como se hace en la minería pequeño artesanal, sino con mallas. Hay equipos especiales que perforan, como poner un cuadro en la pared. Tienen que hacer una perforación, como con una broca normal, ponen un chazo, que en este caso para ellos es una varilla que va pegada al suelo o a la roca, y se pone una malla. ¿Esto es para qué? Para evitar que las rocas caigan y generen un accidente. Recuerde, estamos bajo tierra. Esos accidentes no ocurren en minerías a cielo abierto. Entre cielo abierto y subterránea siempre va a tener muchos más riesgos. Caben carros, hay minas donde caben camiones mineros. Y este soy yo en una mina en Colombia, que es la Catedral de Sal de Nemocón, que es diferente a la Zipaquirá. Y aquí hay una réplica de la cápsula Fénix. Yo no sé, algunos acá nunca han escuchado de pronto qué es la cápsula Fénix, pero en 2010 hubo un accidente en Chile donde 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra durante 69 días. Era imposible sacarlos removiendo materiales. Eso hubiera tardado muchísimo tiempo porque toda la mina colapsó. La única forma era hacer una gran perforación para meter un tubo, la cápsula que vimos en la imagen,
y uno a uno estarlos sacando. Por fortuna, todos salieron bien y fue un rescate supremamente exitoso. En otras minas, realmente con tristeza, no han contado con esa suerte. Vamos entonces, mitos comunes. Yo he escuchado en muchos procesos con comunidades mitos y sustos y los escribí aquí y de repente por eso me ven mirando mis notas. Recuerde, estamos en una clase, entonces vamos a estar viendo notas. Uno de los primeros que siempre ocurre es: la minería es solo destruir montañas. No siempre es así. Eso depende de cada yacimiento. ¿Qué es el yacimiento? Es el sitio donde están concentrados esos minerales bajo tierra. Siempre van a estar bajo tierra. Pero va a depender del método y no es destruir montañas. Claro, la minería, y lo he descrito yo a veces con las comunidades, es un gran movimiento de tierras. Es tomar un material que hay en una parte, moverlo a otra y en el intermedio sacar un mineral de interés. ¿Cuál mineral de interés? Cualquiera que se les ocurra. Oro, plata, molibdeno, tungsteno, zinc, níquel, caliza, materiales de construcción para producir cemento, para producir otros minerales necesarios para la industria. Eso es la minería. ¿Hay que mover montañas? Sí. Como hay que moverlas para hacer túneles viales, autopistas, presas hidroeléctricas, todas las bases que se usan para hacer túneles y presas parten del conocimiento de lo minero. Entonces no es destruir montañas, hay que intervenirlas. Mito número 2. La minería siempre contamina. La minería, si se hace mal, contamina. De eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en la minería empresarial existen controles, existe tecnología, existen normas muy estrictas. Ahora, si lo hacemos de manera ilícita, o sea, sin permiso del gobierno, sin licencia ambiental, donde importa es retirarlo y no cuidar, ahí la discusión es otra, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la minería bien hecha y con estándares. Tercer mito. ¿Podemos vivir sin minería? Hoy no. Hoy no podemos vivir sin minería. ¿Lo podemos hacer mejor? Sí. Y vamos a ver unos datos muy interesantes que tengo de Brújula Minera. Es un análisis que hace Jaime Arteaga y su equipo de trabajo aquí en Colombia, lo hace para toda Latinoamérica. Y recuerdo en Guatemala, él hizo una presentación muy interesante de qué pasaría si dejamos de producir minerales hoy y ya no hubiera más minería en el mundo. Primer dato: 4 millones de trabajadores formales perderían su empleo en la primera semana. 100 millones de personas que trabajan desde la informalidad u otras actividades informales asociadas a la minería se quedarían sin ningún ingreso. A los 7 días, el 35% del mundo se quedaría sin energía eléctrica. Recuerde, el mundo hoy todavía se mueve con el carbón. 35% del mundo. Eso implicaría tener racionamientos en distintas partes. En la segunda semana, el internet se limitaría y las redes celulares apenas operarían. Y como hay racionamiento, acuérdense, cargar un celular sería un lujo. La tercera semana, los materiales de construcción, como arena y cemento, empezarían a escasear. Eso quiere decir que no habría posibilidad de reparar casas ni construir. Entonces, si la minería en general se detuviera hoy, a la cuarta semana, la sociedad dejaría de existir como existe hoy día. Entonces, la respuesta a ese mito es: hoy ya no podemos vivir sin minería. La minería no es un monstruo ni es un héroe. Es una actividad necesaria que a veces se puede hacer mal, pero normalmente se hace bien. Entenderla es el primer paso para exigir que se haga bien. En el próximo episodio vamos a ver cómo se descubre un yacimiento, ¿cierto? La exploración, cómo sabemos dónde está un mineral para poderlo explotar bajo una minería bien hecha. Déjenme en los comentarios qué parte de este video te generó mayor curiosidad para que lo abordemos más adelante. Gracias.